Hola, buenas noches, bienvenidos a la siguiente clase de Colegio Web de México, nuestro diplomado de vendedores cerradores. La clase pasada nos quedamos en que iban a investigar un poquito acerca de la no competencia. Como les decía un poco antes, en la clase pasada también hablamos de que el hecho de no existir la no competencia puede significar la existencia de una oportunidad o simplemente la inexistencia de una oportunidad. La competencia debe ser un objeto de estudio, pero si no hay competencia, hay que estudiar por qué no hay competencia, pues deberá de haber una razón para ello. Y dependiendo de esa razón, se podrá determinar si es viable o no invertir en ese sector. Puede suceder que no exista competencia porque el sector no es atractivo y en consecuencia ninguna empresa ha querido invertir, lo cual es una mala señal, pues es muy posible que si el mercado o el sector elegido no es atractivo para los demás, pues tampoco lo va a ser para nosotros. Es como considerar es como considerar que explotar petróleo en el Ártico puede ser un buen negocio porque ahí nadie más lo está haciendo, y pues no hay competencia, ¿no? Y esto a pesar de existir grandes reservas de crudo. Pero si observamos más detenidamente, nos vamos a dar cuenta que si bien existen grandes cantidades de petróleo ahí, extraerlo es tan costoso que simplemente es imposible extraerlo desde el punto de vista económico. Por lo que aquello que en principio una gran oportunidad, porque no había competencia, no es más que una peligrosa trampa. Esto mismo puede suceder en cualquier sector de la economía y en cualquier parte, de modo que si al hacer el estudio de la competencia determinamos que no existe o que es mínima, existe una gran posibilidad de que exista una razón de peso para ello, razón que quizás debamos considerar antes de crear un proyecto de emprendimiento. Ahora, no se trata de no invertir donde no hay competencia o donde otros han fracasado, puesto que si otros no han podido, no implica que nosotros no vayamos a poder. Solo significa que debemos estar seguros de las razones por las que nosotros sí podemos actuar donde otros no han podido. Debemos tener algo que los demás no tienen o no tuvieron que nos garantizará el éxito. Si no es así, la mejor decisión es no invertir ahí. Ahora, vamos a hablar acerca del lenguaje técnico contra el lenguaje comercial. El adjetivo técnico, según el diccionario, se aplica a las palabras o las expresiones empleadas exclusivamente y con sentido distinto de lo vulgar. Es el lenguaje propio de un arte, una ciencia o en este caso un oficio. Tecnicismo es el conjunto de voces técnicas empleadas en el lenguaje de un arte, de una ciencia o un oficio, o cada una de estas voces. Tecnología, vamos a ver el significado de tecnología, que es el tratado de los términos técnicos o el lenguaje propio de una ciencia o un arte. He querido comenzar con estas definiciones porque durante un rato voy a utilizar las expresiones lenguaje científico, lenguaje técnico, ciencia, tecnología y técnica. Y necesito que estemos pues obviamente en la misma página y que todos tengamos el mismo significado en nuestra mente para poder entendernos mejor, ya que el asunto que vamos a tratar en esta clase es un lenguaje técnico, un lenguaje creado por especialistas
y difícil de entender para los no iniciados. Si algo caracteriza al lenguaje científico y al lenguaje técnico, es su léxico. El léxico general, el propio de todos los hablantes, puede ser utilizado para transmitir mensajes a todos los que conocen una determinada lengua, y el grado de comprensión de esos mensajes dependerá del nivel de información que posea el receptor, sea lector u oyente en este caso. Pero el léxico de un lenguaje especializado no puede ser dirigido a toda la gente y no admite grados de comprensión. Ante un texto escrito en lenguaje científico o técnico, tiene más posibilidades de comprensión un novato en el campo correspondiente del saber que las que tiene un buen conocedor del léxico de la lengua que no sepa nada de la especialidad de la que trata el texto, o en este caso la plática. Vamos a ver un ejemplo esclarecedor, una definición tomada del vocabulario científico y técnico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Veamos qué es una charnela desmodonta. Charnela desmodonta es la charnela propia de los pelesípodos clavícolas, formada por repliegues ligamentarios paralelos al borde de la concha, sin verdaderos dientes. Y si miramos la voz charnela, veremos que se trata de la estructura mediante la cual se articulan las dos valvas que forman el oxioesqueleto en los pelesípodos, bacriópodos y ostrácodos, punto de máxima curvatura que presenta un pliegue geológico en un perfil transversal al mismo. Cambiemos ahora de diccionario y miremos qué es una charnela en la lengua general, en el diccionario de la Real Academia Española. Del francés charnière, que significa una bisagra para facilitar el movimiento giratorio de las puertas, un gozne, un herraje articulado, articulación de las dos piezas componentes de una concha bivalva. En el lenguaje científico y técnico, los vocablos especializados son absolutamente insustituibles y no pueden ser retirados del texto para colocar otros que actúen como sinónimos o casi sinónimos, pues estos no pueden existir en este tipo de lenguaje. La parte esencial de lo que llamamos vocabulario especializado la constituye el léxico científico y técnico. La especialización no se produce por ningún otro mecanismo que pueda afectar al léxico, sino por la eliminación de cualquier posibilidad significativa que no sea la deseada en la oportuna utilización del vocablo. El lenguaje especializado exige un significante propio para cada significado. Un texto científico en el que cada noción especializada no tuviera una palabra, un significante, propia, sería necesariamente un texto muy confuso. Solo los especialistas pueden distinguir con precisión los términos propios de su ciencia, ya que frecuentemente estos tienen la forma de una palabra del léxico general, pero en el texto científico o en el técnico tienen un significado unívoco para su empleo especializado. Quien pretende interpretar el sentido de las voces propias de un campo especializado, sin ser un especialista, va a caer en una confusión total, pues cometerá el error de tratar esos términos como si fueran palabras de la lengua general, y la realidad es que no tienen nada que ver con ellos. El significado de un término científico debe aprenderse de una sola vez. No se consiguen mayores matizaciones ni se alcanza un mejor conocimiento del significado del término por el hecho de que el lector lo encuentre repetidas veces, pues en todas ellas esa palabra deberá tener el mismo significado.
Y si el lector no conoce el texto, no podrá entender ese texto. Es más, dentro de una ciencia determinada, una metodología nueva puede adoptar un significante ya existente con un nuevo significado. Y ese significado va a resultar oscuro para el especialista que no conozca esa nueva metodología. El léxico científico y técnico no puede ser tratado como parte del vocabulario general de la lengua. Lo único que el léxico científico y técnico puede tener en común con el léxico general es su forma gramatical. Y eso es fácil de comprobar hojeando dos diccionarios, el de la Real Academia Española y el de la Real Academia de las Ciencias. Rápidamente se da uno cuenta de que no son diccionarios redundantes. Las voces que están en uno no se encuentran para nada en el otro, y las que parecen repetidas en los dos solo lo son en la forma, porque sus significados difieren en uno y en otro muchísimo. El de la Real Academia Española solo recoge el léxico general, y el de la Real Academia de la Ciencia solo recoge el léxico científico y técnico. Es importante que hojemos un poquito estos dos diccionarios, estos dos libros, para que nos podamos dar cuenta de la diferencia del lenguaje y de la diferencia de los significados, y que tengamos que pongamos mucho ojo en esas dos cosas, porque si vamos a vender algo necesitamos saber qué es lo que realmente estamos vendiendo, de qué se trata y todo el contexto en general que lo envuelve, ya sea una cosa material o un servicio. Si consideramos que lo que caracteriza al léxico es su condición de depositario de significados, el comportamiento de cada uno de estos dos, como les comentaba, el comportamiento de cada uno de estos dos tipos de léxico es completamente distinto. Dentro de la comunicación lingüística, el lenguaje comercial abarca un campo muy amplio, ya que afecta a distintos ámbitos socioeconómicos y engloba actividades muy distintas como las bancarias, las bursátiles y las mercantiles, entre otras. Se considera que el lenguaje comercial es aquel que se emplea en operaciones económicas. Su primera intención es acercarse al destinatario, que puede ser conocido o no, para influirlo de una manera directa y hacerlo partícipe en el mensaje. Los textos comerciales presentan una amplitud y alcance diversos que varían según las condiciones y los parámetros en los que se enmarque la comunicación comercial. El lenguaje comercial suele estar asociado a ciertos actos lingüísticos que se llevan a cabo en contextos muy determinados socialmente. Entre los ámbitos más comunes para el desarrollo del lenguaje comercial se encuentran la comunicación empresarial, y la comunicación empresarial se va a regir por la relación de jerarquía existente entre los interlocutores, y puede ser oral, como son órdenes, advertencias, observaciones, o también escrita, como contratos, circulares, facturas. Hablamos también de la comunicación bancaria. Esta es con escritos que por lo general están sometidos a alguna regulación. Y vamos a hablar también de la comunicación financiera. Cualquier tema económico de relevancia que se tiene que transmitir con objetividad y claridad. Las principales características del lenguaje comercial son su carácter expositivo, que suele ser objetivo, sencillo y conciso; la especificidad de su léxico, que tiene que ser con expresiones formulares, palabras técnicas y términos de otras lenguas;
como el inglés, que se utiliza mucho, la expresión neutra, que tiene que ser con sintaxis sencilla, y el uso abundante de estructuras perifrásticas, paréntesis, enumeraciones, siglas y abreviaturas. También vamos a hablar acerca del currículum o CV Curriculum Vitae. También es considerado como parte de la comunicación comercial. Se trata de un resumen escrito que enumera los hechos, las experiencias y las capacidades más sobresalientes de la vida de una persona o de una empresa. Este tipo de documento hace referencia a actividades del campo laboral, profesional y de la capacitación. Ahora vamos a pasar un poquito la página y vamos a platicar un poco, a charlar acerca de qué debe de decir y hacer el vendedor para motivar al prospecto a comprar. Entonces aquí me gustaría que ustedes se tomaran una pausa, hicieran una pausa y ustedes pensaran en cómo me contestarían a mí esto. ¿Qué debe de decir y hacer el vendedor para motivar al prospecto a comprar? Como vendedores, cerradores, ¿qué debemos de decir? ¿Cómo vamos a motivar a nuestros compradores y a nuestros prospectos, ¿no? Porque muchos no son nuestros compradores todavía. Los postulados de Herzberg, no sé si lo han escuchado. Los postulados de Herzberg nos muestran con claridad saber lo que motiva realmente al comprador para tomar la decisión de comprar. Vamos a platicar un poquito también para hacerles un feedback acerca de quién fue Frederick Herzberg. Él propone una teoría de la motivación. Una teoría de la motivación en el trabajo, enfatizando en el hombre, en el Homo faber. Este se caracteriza por dos tipos de necesidades que afectan de manera diversa el comportamiento humano. Recuerden, les voy a platicar acerca de estos factores, ¿no? Estos dos tipos de necesidades que van a afectar de una manera muy diversa el comportamiento humano. Vamos a hablar acerca de factores. Son factores higiénicos o factores extrínsecos que están relacionados con la insatisfacción, pues se localizan en el ambiente que rodean a las personas y abarcan las condiciones en que desempeñan su trabajo. Como esas condiciones son administradas y decididas por la empresa, los factores higiénicos están fuera de control de las personas. Los principales factores higiénicos son el salario, los beneficios sociales, el tipo de dirección o supervisión que las personas reciben de sus superiores, las condiciones físicas y ambientales de trabajo, las políticas y directrices de la empresa, el clima de relaciones entre la empresa y las personas que en ella trabajan, los reglamentos internos, el estatus y el prestigio y la seguridad personal. Estos son los principales factores higiénicos. Les repito, el salario, los beneficios sociales, el tipo de dirección o supervisión que las personas reciben de parte de sus superiores, las condiciones físicas y ambientales de trabajo, las políticas y directrices de la empresa, el clima de relaciones entre la empresa y las personas que en ella trabajan, los reglamentos internos, el estatus y el prestigio y la seguridad personal. Ahora, son factores de contexto y se sitúan en el ambiente externo que circunda al individuo. Herzberg destaca que, tradicionalmente,
solo los factores higiénicos fueron tomados en cuenta en la motivación de los empleados. El trabajo era considerado una actividad desagradable y para lograr que las personas trabajaran más, se hacía necesario apelar a premios e incentivos salariales, liderazgo democrático, políticas empresariales abiertas y estimulantes, es decir, incentivos externos al individuo a cambio de su trabajo. Más aún, otros incentivan el trabajo de las personas por medio de recompensas, que se llama motivación positiva, o castigos, en este caso se llama motivación negativa. Según las investigaciones de Herzberg, cuando los factores higiénicos son óptimos, solo evitan la insatisfacción de los empleados, pues no consiguen elevar consistentemente la satisfacción y cuando la elevan, no logran sostenerla por mucho tiempo. Pero cuando los factores higiénicos son pésimos o precarios, provocan la insatisfacción de los empleados. A causa de esa influencia más orientada hacia la insatisfacción, Herzberg los denomina factores higiénicos, pues son esencialmente profilácticos y preventivos, que van a hacer que evitar la insatisfacción nada más, pero no provocan satisfacción alguna. Su efecto es similar al de ciertos medicamentos. Por ejemplo, evitan la infección o combaten el dolor de cabeza, pero no mejoran la salud. Por el hecho de estar más relacionados con la insatisfacción, Herzberg también los llama factores de insatisfacción. Factores motivacionales o factores intrínsecos que están relacionados con la satisfacción en el cargo y con la naturaleza de las tareas que el individuo ejecuta. Por esta razón, los factores motivacionales están bajo el control del individuo, pues se relacionan con aquello que él hace y con aquello que él desempeña. Los factores motivacionales van a involucrar los sentimientos relacionados con el crecimiento y con el desarrollo personal, con el reconocimiento profesional y las necesidades de autorrealización, la mayor responsabilidad, y dependen de las tareas que el individuo realiza en su trabajo. Tradicionalmente, las tareas y los cargos han sido diseñados y definidos con la única preocupación de atender a los principios de eficiencia y de economía, suprimiendo los aspectos de reto y de oportunidad para la creatividad individual. Con esto, pierden el significado psicológico para el individuo que los ejecuta y tienen un efecto de desmotivación que provoca apatía, desinterés y falta de sentido psicológico, ya que la empresa solo ofrece un lugar decente para trabajar. Según las investigaciones de este personaje muy interesante, si tienen la oportunidad de leer un poquito su biografía o buscarlo ahí en Google, según las investigaciones de Herzberg, el efecto de los factores motivacionales sobre el comportamiento de las personas es mucho más profundo y estable. Cuando son óptimos, provocan la satisfacción en las personas. Sin embargo, cuando son precarios, la evitan. Por el hecho de estar ligados a la satisfacción de los individuos, Herzberg los llama también factores de satisfacción. Herzberg destaca también que los factores responsables de la satisfacción profesional de las personas están totalmente desligados y son distintos de los factores que originan la insatisfacción profesional. Para él, el opuesto de la satisfacción profesional no sería la insatisfacción, sino ninguna satisfacción profesional. Asimismo, el opuesto de la insatisfacción profesional sería
ninguna insatisfacción profesional y no la satisfacción. Hasta ahí vamos todos en la misma página. Herzberg consideraba que la relación de un individuo con su trabajo es fundamental y que su actitud hacia el trabajo puede determinar su éxito o su fracaso. Herzberg investigó la pregunta: ¿qué espera la gente de su trabajo? Pidió a las personas que describieran situaciones en detalle en las que se sintieran excepcionalmente bien o excepcionalmente mal sobre sus puestos. Después de estas preguntas, se tabularon y se clasificaron. Luego, a partir del análisis de las respuestas, Herzberg concluyó que las respuestas que las personas dieron cuando se sintieron bien por su trabajo fueron muy diferentes de las respuestas proporcionadas cuando se sintieron mal. Los factores intrínsecos, como el logro, el reconocimiento y la responsabilidad, fueron relacionados con la satisfacción en el trabajo. Cuando los interrogados se sintieron bien en su trabajo, tendieron a atribuirse estas características a ellos mismos. Por otro lado, cuando estuvieron descontentos, tendieron a citar factores extrínsecos como la política y la administración de la compañía, la supervisión, las relaciones interpersonales y las condiciones laborales. Según Herzberg, los datos sugieren que lo opuesto de la satisfacción no es el descontento, como tradicionalmente se creyó. Eliminando las características de descontento de un puesto, no necesariamente se provoca la satisfacción en el mismo. Como se ilustra y como vamos a ilustrar con Herzberg, se propuso que estos hallazgos indican la existencia de un continuo dual. Lo opuesto de satisfacción es no satisfacción y el opuesto de descontento es no descontento. De acuerdo a Herzberg, los factores que conducen a la satisfacción en el trabajo son independientes y diferentes de los que conducen al descontento en el trabajo. Por lo tanto, los administradores que buscan eliminar factores que creen el descontento en el trabajo pueden traer armonía, pero no necesariamente van a traer motivación. Estos administradores solo apaciguan su fuerza laboral en lugar de motivarla. Debido a que no motivan a los empleados, los factores que eliminan el descontento en el trabajo fueron caracterizados por Herzberg como factores de higiene, factores que eliminan la insatisfacción. Cuando estos factores son adecuados, las personas no estarán descontentas, sin embargo, tampoco estarán satisfechas. Para motivar a las personas en su puesto, Herzberg sugirió poner énfasis en los motivadores, que son los factores que aumentan la satisfacción por el trabajo, los factores que incrementarán la satisfacción en el trabajo. Para Herzberg, satisfacción e insatisfacción son dos dimensiones diferentes y no los polos opuestos de una misma cosa. Hay que subrayar que el énfasis de Herzberg está en modificar el contenido mismo de las tareas como fuente de satisfacción laboral. En otros términos, la teoría de los dos factores de Herzberg afirma que la satisfacción en el cargo es función del contenido o de las actividades retadoras y estimulantes del cargo que la persona desempeña. Son los factores motivacionales o de satisfacción. La insatisfacción en el cargo es función del contexto, es decir, del ambiente de trabajo, del salario, de los beneficios recibidos, de la supervisión, de los compañeros y del contexto general que rodea el cargo ocupado. Son los factores higiénicos o de insatisfacción. Entonces, hasta ahí vamos a dejarle en la clase de hoy. Quiero, por favor,
que me hagan una pequeña tareita en Word acerca de lo que ustedes entendieron en sus propias palabras acerca del trabajo de Herzberg, de estos factores motivacionales. Mi nombre es Fernanda Lanís. Me pueden hacer llegar esas tareitas a info@colegiowebdemexico.com y si tienen alguna duda, por favor comuníquense conmigo al 6646-3687. Estoy a sus órdenes. Que tengan excelente tarde y nos vemos la siguiente clase con un poquito más de Herzberg y pasamos a unos temas un poquito más light para que no se me vayan a aburrir. Que tengan muy bonita tarde y gracias por estar aquí con nosotros en el diplomado de vendedores cerradores.